Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Pasa, pasa, siéntate. Acomódate, acomódate los audífonos. Donde quiera que estés, donde quiera que me estés escuchando, espero que estés bien. Tú ya sabes que aquí estamos más o menos. Estamos regular, lamentablemente. Espero que nunca te canses de que te cuente cómo me siento porque me gusta compartirte cómo me siento en realidad en la vida. Es como somos cercanos, ¿sabes? Y aunque a veces lo diga mucho en las redes sociales y ha sido todo un tema mi salud mental y por eso siempre digo que estoy más o menos. Ni estoy bien ni estoy mal, a veces estoy más mal que bien, pero bueno, hoy es una noche lluviada en este momento que estoy grabando esto. Eso me gusta porque siento que es un buen momento para chismearte un rato, para platicar, para sobrepensar. Ya sabes que esto es El Joven es Noche, un lugar donde sobrepensamos la vida, platicamos, chismeamos, nos desahogamos más que nada. Y siento que hoy es lunes. Estoy grabando esto el lunes 30, si no me equivoco. Y siento que necesitaba hablar porque me estaba quedando muy... ¿Cómo decirlo? Estaba muy ansioso durante el día. Mañana tengo cosas que hacer que son como medio importantes para la historia de mi vida, digámoslo de esa manera. Eh, sí, entonces hoy quiero relajarme, por lo menos en esta noche, chismear. Te digo, está lloviendo, eso me gusta mucho porque donde grabo es en mi cuarto. Ahorita estás tú invitado en mi cuarto, ya sabes que esto es como si fuera una pijamada cuando platicas con tu amigo de noche y siempre tengo la ventana abierta, no, la cortina abierta cuando no está lloviendo, ¿verdad? Cuando ahorita que está lloviendo me gusta poder ver hacia afuera y ver la lluvia. Se escucha muy cheesy, pero sí, me gusta. Y ya es de noche, entonces también eso está padre. Me gusta mucho grabar los episodios cuando ya es de noche porque es divertido. Pero sí, hoy te digo como que estaba un poco nervioso sin dar muchos detalles porque en específico esa parte de mi vida sí la he mantenido muy privada, pero haz de cuenta que ayer pasó algo que pensé que iba a pasar como en unas 2 o 3 semanas. Entonces yo estaba como, pues normal, ¿no? Como que sabía que iba a pasar eso, lo que pasó, pero pensé que iba a pasar como, te digo, en 2 o 3 semanas, entonces como que ya estaba calmado, pero cuando pasó, me cayó como un balde de agua frío encima. Y si tú estabas en el live de ese día, que era el domingo 29, hasta me lo dijeron, se te puso la cara como en blanco, porque no esperaba que pasara tan pronto. Entonces estoy nervioso, un poco ansioso, pero pues ahora sí que siento que necesito que esa situación pase antes de que me vuelva loco. La verdad hoy estuve un poco ansioso, por eso hoy no fui al gimnasio porque luego hay días donde descanso, porque la semana pasada sí fui bastantes días, entonces sé que es bueno de repente tener un día donde no vayas, como que sí descanse tu cuerpo, es necesario. Entonces hoy me quedé todo el día acostado, sin hacer mucho, la verdad. Eh, y te voy a contar también, este episodio va a ser de mucho chisme, porque siento que no había tenido si no mal recuerdo, nunca había hecho un episodio sobre chismes de los trabajos donde he estado. Porque siento que justo ahorita, ese va a ser el tema del día de hoy. Hay varios chismes porque ya saben, bueno, yo tengo aquí mi libretita y organizo mis pensamientos antes de venirme a hablar aquí contigo. Y sí anoté como varios chismes que dije, me acordé de estas historias, las tengo que contar, entonces si te gusta el chisme aquí estoy. ¿Por qué? Porque siento que pues ahorita ya estoy en esa época donde justo estoy tratando de buscar trabajo. Ya había trabajado antes, pero pasaron cosas que ya te contaré, porque en este momento yo me encuentro en la situación de desempleo. Soy uno más de esos. Lamentablemente, eso no estuvo cool,
pero pasó, me tocó, ni modo, la realidad de la vida a veces es así. Y es un poco chistoso porque fui de los afortunados que desde que acabó la carrera pudo empezar a trabajar luego luego. Y así me mantuve hasta hace casi 3 semanas, un mes, que me despidieron. Ya te contaré mi historia de despido. Yo no esperaba eso, pero pues me tocó, entonces siento que es un poco raro, porque nunca había estado en esta situación de no estar laburando ni tener laburo, entonces eh, es un poco extraño que siento que la vida me concedió ese deseo porque en el trabajo que yo estaba ya me quería ir, entonces a cada rato buscaba otros y así, porque me estaba causando mucho. Era una situación interesante, te digo, ahorita te lo voy a contar, porque voy a ir cronológicamente en todos los trabajos que he tenido. Y como que mi vida dijo, ¿sabes qué? Pues ahí va, te lo voy a quitar y ya me quitó el trabajo y he de admitir que sí me ayudó porque me siento más relajado porque antes creo que esa era una de las cuestiones que me mantenía un poco estresado y de mal humor y feo. Entonces ahorita que ya no está, como que respiré, pero pues ocupo trabajo, ¿no? Entonces ahorita estoy en mi época de buscar trabajo. Sí, pero vamos a empezar. Yo, en total, he tenido 2 trabajos como más, ¿cómo decirlo? No formal, porque todos los trabajos son formales, pero pues como enfocado, digámoslo así, en mi carrera. He tenido 2 y también tuve 2 trabajos como trabajo de chavo, que siento que es importante a veces haber experimentado el trabajo de chavo. Entonces voy a comenzar con el primer lugar al que yo trabajé, que fue toda una experiencia, porque te digo, te voy a contar todo el chisme, que me acordé de varias cosas y si estás viendo la cámara aquí puedes ver como que anoté un montón de cosas para no olvidar. Entonces sí tengo varios chismes. Yo, cuando tenía como... a- cronológicamente, yo acabé la prepa en el 2017. Y de ahí me fui a trabajar. Me fui a estudiar a Canadá. Inglés, me fui a estudiar el idioma, fue muy bonito, muy precioso. Regreso, o sea, yo me fui ahí, acabé en el 2017 la prepa y me fui a Canadá, hagan de cuenta, como en septiembre del 2017 y regresé a finales de ese año, por diciembre. Entonces ya el 2018 yo estaba empezando mi vida, eh, pues de nini, podríamos decirlo así, ¿no? Después ya, porque estaba iniciando trámites para irme a estudiar a Canadá, porque eso fue lo que hice. Me fui a estudiar la carrera a Canadá, entonces eso fue un proceso largo y confuso, porque pasaron varias cosas, como que se alargó. Ya tenía una escuela, pero luego me dijeron un consejo, entonces me tuve que ir a otra y eso como que alargó. Ya no pude empezar tan pronto mi carrera, entonces me tuve como medio año o más. No, ya ni me acuerdo, creo que estuve 1 año y medio. Qué loco. Ahorita que hago cuentas. El punto es que durante ese año y medio que no estaba, que ya había terminado la carrera, pues obviamente estaba buscando cosas que hacer y así. Y una amiga me había dicho, ella tenía una amiga que trabajaba en un café. Este, no sé si decir nombres, pero porque me da miedo, por lo menos el de México. Eh, Tenía nombre de fruta en portugués, así lo voy a decir. Este era un cafecito, ¿no? Entonces de repente nos invitaba mi amiga a convivir ahí en el café. Era un cafecillo ahí como local. Estaba bonito porque estaba como enfrente de un parque, entonces como que estaba muy ameno ir. Luego platicábamos, jugábamos juegos de mesa y así, o sea, como que estaba chido ir a pasar el rato ahí, ¿sabes? Como que era divertido. Entonces, esta amiga y su amiga ya trabajaban ahí y estaba chido, ¿no? Entonces yo de repente un día le digo, ay, oye, sí, no me acuerdo cómo, pero ellos empezaron a decir, ay, creo que se abre una vacante, ocupamos una persona por si alguien quiere. Y yo le dije, yo,
como que dije, creo que es mi momento. Porque aparte dije, están trabajando amigos aquí, ¿por qué no? Y ya perdóname si no te estoy viendo, pero es que te digo, la lluvia me tiene hipnotizado. Pero ese día me encuentro a la dueña, era una señora, medio señora chavorruco, no, ¿cómo decirlo? Pues no era una señora grande, era una señora, o sea, ya como en sus 40, digámoslo así. Me dice, sí, estamos buscando a alguien, si estás dispuesto, así. Fue todo muy rápido y de palabra, ¿eh? Porque ni siquiera fue de contrato, o sea, eso fue muy clandestino de su parte, porque ninguno de los que estábamos ahí teníamos como un contrato oficial, como que nada más era un acuerdo de palabra. Y pues siento que también esa señora aprovechó que todos éramos muy chavitos, entonces como que estábamos necesitados y no era como que nos pusiéramos a decirle, oiga, ¿y el contrato? No, entonces fue como muy así. Y me acuerdo que ella me dice, sí, son, creo que eran 3 días a la semana, o sea, era muy poco, y te pago 20 pesos la hora. Eso no era muy cool, porque tampoco era mucho por todo el trabajo que nos tocaba hacer. Yo accedí, la verdad. Yo dije, claro, emoción pura, amigos trabajando juntos, ¿por qué no? Si no mal recuerdo, trabajaba creo que un día a la semana, entre semana, y trabajaba sábados y domingos. Entonces, ese fue mi primer trabajo y pasaron varias cosas ahí. Primero, lo afortunado que tuve ahí fue que como era una cafetería, me enseñaron a usar una máquina de café, ¿saben? Como de expreso, ¿saben? Cuando vas a las cafeterías así de que tienen estas palanquitas que ponen y le giran las manillas y así. Entonces, gracias a eso pude conseguir otro trabajo después, el que tuve en Canadá en su momento. Entonces, no voy a decir que todo estuvo horrible porque gracias a eso, pues me entrené. Aunque me pagaran feo, pero me entrené. Digo que era pagar feo porque hagan de cuenta que eran como 100 pesos al día, ¿sabes? Entonces tampoco era mucho, entonces como que era una compensación muy, muy pequeña. O sea, ahorita lo veo y digo, tal vez te pudieron haber pagado un poco más, pero no, te digo, era chavo. Lo hice más como por diversión así. Y sí, me enseñó a usar la máquina de café, que eso agradezco, pero les digo, era hacer cafés, atender, servir a la gente. También servíamos comida, o sea, de que había de que chilaquiles, sándwiches. O sea, había cosas que hacer en el menú. O sea, había comida que hacer. Luego era, pues cerrar, hacer. Bueno, el corte creo que no lo hacíamos nosotros los chavos. O ya ni me acuerdo. Pero era también, pues, lavar, limpiar. También nos tocaba ir al súper. De que falta leche. Corre, ve al súper, regresa. O sea, sí era como. Hacíamos mucho, hacíamos mucho. Me acuerdo que hasta un día. Creo que había un partido. Y mucha gente llegó. Y yo estaba ahí porque de repente, pues no sé, tenía el turno en la mañana, llegaban mis amigas y tal vez trabajaba con una, pero luego llegaba la otra en la tarde, entonces nos quedábamos un rato más ahí chacoteando, ¿no? O sea, como que tampoco era, les digo, no tenía nada que hacer, no era como que estudiara o algo así. Y nos quedábamos platicando y me acuerdo que llegaron un buen de personas y hasta había mucho que hacer, o sea, había muchas órdenes, mucho así y yo ya había terminado mi turno, pero me acuerdo que les dije, si quieren les ayudo y me pagaron 1 hora de trabajo. Y nosotros así como locos, de que, ya no hay, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces sí era bastante, o sea, sí me acuerdo que era un trabajo demandante. Creo que entre semana era mucho más tranquilo porque casi no había gente, pero los fines de semana sí, porque les digo, servían hasta como chilaquiles y enchiladas y así, entonces tú las tenías que preparar. Que me dio esa primer acercamiento a trabajar el servicio al cliente, siento que por eso también está padre tener trabajos de chavo en la adolescencia y así. Y una de las historias que más recuerdo es que un día, es que estuvo súper random. Hagan de cuenta, yo
Era un domingo, si no mal recuerdo. Yo tenía el turno de la tarde con otro chavo. En la mañana justo estaban trabajando mis dos amigas. Entonces ya, yo llego al lugar eh, y, y les digo, que no iba a estar el otro chavo. Y me dicen, porque él había trabajado, creo que iba a trabajar todo el día. O sea, como que algunos de nosotros nos ponían medio tiempo y otros sí era de que todo el día, desde amanecer hasta que se cerraba. Entonces les pregunto, ¿y el chavo no está? Y me dicen, es que estamos un poco preocupadas porque el chavo se voluntarió para ir al súper para comprar algo que faltaba, se fue y no ha regresado, ya tiene un ratote y dejó su celular aquí, entonces no tenemos cómo contactarlo. Entonces, todos nos quedamos como, oh. Y dijimos, bueno, capaz algo pasó, no debe tardar. Yo empecé mi turno, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Ya empezaba a dar la noche, se empezaba a acercar la hora de cerrar el lugar y no llegaba, no llegaba. Le llamamos a la, a la dueña, le contamos la situación, creo que hasta fue. Si nos quedamos como, ¿qué hacemos? Porque pues justo, o sea, ¿no le habrá pasado algo? Este chico creo que tenía pareja, entonces su novio fue ya que acabó el turno porque le estaba llame y llame al celular, entonces creo que alguien contestó y le dijimos lo que estaba sucediendo de que, oye, se fue al súper, no ha regresado. Estamos preocupados porque ya era de noche y ya había pasado, hagan de cuenta que eso pasó a la 1 de la tarde y ya eran como las 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces sí, ella era como, oye, ¿dónde está? Yo me acuerdo, creo que cerramos, nos tuvimos que ir a nuestras casas y se quedó ahí la dueña arreglando el problema y ya nos informaron que al otro día el chavo estaba en detenido, perdón por reírme, porque se había robado un bistec del súper al que fue a comprar las cosas y lo habían agarrado y se lo llevaron. Y todos nos quedamos, damn. A nadie se le cruzó por la cabeza como una historia así de que seguro lo agarraron porque robó algo. No. Eso fue una de las cosas que más me acuerdo que así como, porque les fue muy de emoción así todo el tiempo estar, no, ¿dónde estará? ¿Aquí estará? Pobrecito, ¿qué habrá pasado? O sea, esperemos que esté bien, no sé qué. Y de repente se robó un bistec. Afortunadamente el chico estaba bien. No lo corrieron. Yo no sé si lo hubiera corrido. Porque, ¿qué tal que empezaba a robar cosas del lugar? No lo sé. Al final también, bueno, todos ocupamos trabajo. Entonces, si no lo corrieron fue por algo. Y él siguió trabajando ahí. Yo me acuerdo que este lugar lo dejé porque ya estaba harto. Nada, no es cierto, no estaba harto, pero sí fue. Les digo, era muy demandante como para lo que me pagaban de poquito y como que no era reductiable. Bueno, esa palabra. Porque tampoco vivía tan cerca del lugar. Entonces era transporte, moverme, acabar de noche, regresarme a mi casa. Entonces como que no había gran necesidad, ¿sabes? O sea, como que podía estar yo bien todavía sobreviviendo con el dinero que me daban mis papás. Entonces como que sí llegó un punto donde me acuerdo que una vez tenía que ir a trabajar y les dije, ya no voy a llegar. Y me fui con unas amigas a cenar y ya hasta ahí llegué. Porque sí no era nada divertido. Pero, como te digo, fue un buen comienzo para el que me enseñaran cómo manejar una máquina de café, a cobrar, hasta saber cómo cocinar. Pues, sabes de que limpiar las mesas, todo eso, llevarle, tomar una orden. O sea, como que todo eso sirve de alguna manera. Porque a mí me sirvió. Yo soy muy tímido. Entonces, como que sí era algo que me ayudó y me sirvió y lo agradezco. Y pues fue mi primer trabajito. Tenía... ya ni me acuerdo qué edad tenía. Pero sí, saludos a ese café. Todavía sigue abierto. De repente no es como que pase muy a todo el tiempo. Pero cada vez que paso por la zona sé que sigue abierto ese lugar. Se ha mantenido.
se ha mantenido, o sea, ha superado adversidades. Y también me acuerdo que luego los dueños no eran tan buena onda con nosotros, o sea, como que también no, justo nos veían chavos y nos chamaqueaban, entonces, justo, como que estuvo bien. Luego de ahí, mi siguiente trabajo fue en Canadá. Yo ya me había ido a estudiar, ya había pasado 1 o 2 años más o menos en Canadá. A mí me fue un poco feo porque me dio la pandemia en Canadá, entonces hubo un tiempo donde justo como por seguridad y así no trabajé, por lo mismo de que uno, no había muchos trabajos que estuvieran buscando, por lo mismo de la pandemia, no es como que estuvieran de que, ¿y quién quiere trabajar? Porque todo estaba detenido, entonces yo, aunque yo quisiera ir a trabajar a algún lugar, pues tampoco es como que hubiera tanto lugar como que, aquí, ven aquí, te contratamos, porque pues todo estaba cerrado. En el momento que se desabrió, no se volvió a abrir más bien. Y era verano, si no me equivoco, yo me quedé por allá y empecé a trabajar en una cafetería que también fue todo un caso porque pasaron muchas cosas también ahí. Hagan de cuenta que era como es una franquicia en Canadá, o por lo menos en Toronto, que se llama The Danish Pastry House. O sea, la casa del pastelito danés. Yo me acuerdo que hagan de cuenta, mandé solicitud un lunes, el martes tuve la entrevista y el miércoles ya me dijeron, te presentas. O sea, es de esos lugares que, pues como son una franquicia, no es como que sea local, o sea, como muy familiar o algo así, entonces la gente va y viene, ¿sabes? Al final del día, no es como que sea así de fuerte. Entonces es como si dijeras Starbucks o McDonald's, o sea, más o menos así, ¿sabes? De que siempre va a haber alguien aplicando para un trabajo, entonces si alguien se va, no es como que se queden de que, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? No. Entonces justamente seguramente alguien se fue y necesitaban a un reemplazo rápidamente y fui yo, que no me molestó, porque eso me ayudó. Les digo, haber aprendido a usar la máquina de café en México me ayudó a decir que yo tenía esas habilidades, entonces cuando llegué era muy fácil yo de que, claro, yo te lo hago, yo te lo hago. Y ya yo hacía ahí las bebidas, que me acuerdo que en la cafetería mexicana, cuando trabajé en México, hagan de cuenta que solo hacíamos americanos, expreso, espresso y capuchinos. Entonces tampoco era como de que sabía muchas cosas. Y en esta canadiense sí había que saber cómo hacer un cortado, un flat white y así. Y yo no, como soy muy visual, si me lo dices, como que no me lo aprendí nunca. Entonces como que a veces me pedían algo y hacía lo que sea. Como que decía, es lo mismo. Entonces fue muy chistoso porque me acuerdo que el primer día que yo llegué ahí, me perdí porque era una estación de trenes. La locación que me había tocado a mí era dentro de la estación de trenes de Toronto. Entonces ahí era como la terminal de donde salían muchos trenes, llegaban muchos trenes, estaba también para que te subieras al metro, entonces como que había mucho movimiento, sobre todo en las mañanas. Me acuerdo que no me dieron como un curso como para iniciar, era como, ¿sí sabes usar la máquina de café? Ok, pum. O sea, no me enseñaron a cómo usar la máquina para pagar, no me enseñaron a qué hacer, cómo hacer, no sé qué, como que todo lo tuve que ir aprendiendo preguntando, ¿y cómo se hace esto? Entonces como que sí fue muy tedioso, pero dije, bueno, aparte lo bueno de ese lugar es que, por ejemplo, no había baño, entonces no tenía que limpiar el baño, no había mesas, era un localito pues chiquito, casi casi de que entrabas, pedías y te ibas. No era como para que te quedaras a comer ni a nada. Entonces también eso se agradece porque tampoco es como que hubiera un extra de tienes que limpiar la mesa, tienes que limpiar el baño. No. Entonces yo empecé a trabajar ahí en verano y me acuerdo que... Yo me acuerdo, es que tuve muchos compañeros. Me acuerdo que hubo una compañera que creo que llegó igual que yo al otro día. Hagan de cuenta que yo llegué el miércoles. Ella llegó el jueves y para el domingo ya se había ido. Así que, no, ya renunció. Les digo, iban y venían. O sea, como que había un buen de gente que iba y venía porque era medio explotador también el trabajo. Pero te digo, como que la pasé más mal creo que en el de México
por tener que hacer más cosas de que cocinar, ir al súper, no sé qué. Aquí era como, después de esa experiencia como que fue mucho más relax porque es como, pues solo tengo que dar el pan que me señalan y hacer el café. Y limpiar, pero pues tampoco era como de que, oh, no, la limpieza, qué horror. No, me acuerdo que también todos los panecitos estaban en nombre danés, entonces tenía que decirlos en su nombre danés. Y el que más se me quedó fue que los croissants, los cuernitos, croissant, se llamaban Smohorns. Entonces era chocolate Smohorn, almond Smohorn, chocolate, sí, o sea, raspberry Smohorn, plain Smohorn. Y había otro pan que se llamaba Viking Slice. Y ya no me acuerdo de los demás. Pero había un buen, o sea, había un buen de cosas. Y también era, digo, no le puedes decir croissant porque te van a regañar. Y yo, oigan, ¿qué les pasa? Eran como políticas del lugar. Me acuerdo que también tenía un uniforme horrible. Era una camisa roja. Que me hicieron pagar así. De que era una... No sé si eso pasa en trabajos, pero... Bueno, no, creo que en México están obligados, si no mal recuerdo, a que te den el uniforme si es que se requiere un uniforme. Aquí no. Aquí te lo cobran. Y si era como... Y aparte era una camisa así toda pedorra. Y me la cobraron así de que... Muy cara para lo que era. Entonces era... Y una gorra. Me acuerdo que era una gorra. Así que no me cabía porque yo cabezón. Ay no. Y me acuerdo justamente trabajaba una viejita ahí que era impresionante porque la viejita daba su vida por ese café. Se llamaba Adele, saludos a Adele. Fue buena conmigo porque por alguna razón le caigo bien a las viejitas. Pero me acuerdo que cuando no estaba Adele, todos nos quitábamos la gorra porque nos veíamos ridículos. Porque aparte la gorra a nadie le quedaba bien, o sea, toda guanga, fea. Y era como parte del uniforme. Esa viejita que les comento a Adele era todo un caso. Como que ella dijo, este es mi trabajo, que no entiendo. Ahí es cuando, porque era una viejita, amigos, o sea, era una viejita canosa, chaparrita, ya un poco jorobada, que tú decías, para este punto, creo que no deberías estar trabajando. No sé cómo es el negocio de las jubiladas en Canadá, la verdad nunca investigué, pero pues sí, o sea, hasta daba cosa porque era como, no, viejita, relájate, porque era muy intensa, o sea, como que era, por ejemplo, a mí me tocó, por alguna razón le di mucha confianza y me empezó a poner los turnos. Ella solo trabajaba en el turno de la mañana todos los días. Yo trabajé medio tiempo, que eran 20 horas a la semana, pero si trabajaba, hubo una época donde siempre me ponía en las mañanas con ella, como que le caía bien. Entonces, no sé por qué, pero hagan de cuenta que si tú llegabas en la mañana, te tocaba recibir las charolas de pan porque pues las mandaban recién hechas todos los días, entonces las tenías que contabilizar, acomodar en el aparador y así, pero era de que, no sé, que también eso era loquísimo, porque ahorita llegó eso, pero hagan de cuenta que tenían que estar las charolas a las 5:15 de la mañana y ya daban 5:16 y si Adel no veía que viniera el señor con las charolas de pan, era como, no, ¿qué le pasa? Le voy a llamar en ese momento. Y le llamaba, ¿dónde carajos estás? Vamos atrasados. Y era como, cálmese, ¿sabes? Porque era como, no es como que ya fuera la dueña o algo por el estilo. Todos éramos uno más en el sistema, un peón más en su juego. O sea, nosotros no valíamos mucho, ¿sabes? O sea, como que al final del día era como, sí, trabajamos para una franquicia. No es como que trabajáramos para un café local. No, no, no. Era una franquicia que no les importábamos tanto. Entonces también era como, sí, preocúpate, pero también relájate. Porque al final del día no nos pagan lo suficiente como para que te estés, ¡ah! El pan, ¿dónde está? Y era horrible porque cuando a mí me empezó a poner, yo no sé cómo sobreviví esa época, porque eh, hagan de cuenta que el café abría a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque ellos querían exprimir que estaban en la estación de trenes. ¿Por qué? Porque había trenes que desde esa hora empezaban a llegar. Entonces como que ellos dijeron, no vamos a desperdiciar a los clientes. Hagan de cuenta que donde estaba ese local había muchos otros localitos. O sea, como que estaba adecuado esta estación de trenes para que hubiera más cosas.
También luego la remodelaron y pusieron un food court, entonces ya había como una placita, háganme cuenta. Y ningún otro establecimiento abría a las 5:30 de la mañana más que nosotros. Es que era horrible porque uno, esa época, amigos, yo estaba deprimido. Deprimido, deprimido. Creo que ha sido uno de los episodios depresivos que más se ha presentado físicamente en mí. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo estaba mal mentalmente, pero no comía porque se me presenta mucho así por alguna razón. Como que pierdo el apetito y dejo de comer y no dormía. O sea, la peor combinación que le puedes dar a tu cuerpo yo creo que es esa, de dejar de comer y no dormir, ¿no? Entonces o sea, les juro, de que comía una manzana al día. O sea, cosas extremas, ¿eh? No es como de que, ay, no, es que... No, 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 no. Sí, me pasé, yo estaba desapareciendo, me acuerdo, veo videos o fotos de ese momento y se me ve una carita y sí digo, Michelle, ¿qué te estabas haciendo? Entonces, imaginen eso. Yo no sé cómo no en ningún momento del trabajo me desmayé o azoté. Porque yo, así de que no comía en todo el día y no dormía, porque aparte era, como el turno empezaba a las 5:30 de la mañana, pues, ¿a qué hora te tenías que despertar? Mucho antes. Y te digo, la viejita agarró confianza conmigo, entonces como que me quería en todos los turnos de la mañana, que yo agradecía porque prefería ir en la mañana, porque no me tocaba limpiar. Prefería contar el pan que llegaba y acomodarlo que limpiar. Pero a las 5:30 de la mañana abre el maldito transporte público llamado Metro TTC en Toronto. Entonces, a las 5:30 de la mañana yo ya tenía que estar allí. El metro no estaba abierto. Y como yo vivía cerca de un streetcar, que es como un trenecito, hagan de cuenta, como un tranvía que pasa por la ciudad, que me acercaba al centro de Toronto, porque esta estación de tren se hagan de cuenta que estaba en el centro de la ciudad, era pues muy cómodo y afortunado para ellos porque pues podía moverme. Este tranvía es 24 horas, ¿no? Entonces el metro abría hasta las 5:30 de la mañana, pero el tranvía ya estaba corriendo. Y yo me tenía que despertar como a las 4:20 de la mañana para salir como 4:40 para tomar el tranvía que me llevaba me dejaba en un punto donde todavía tenía que caminar como 25 minutos para llegar a la estación de trenes, porque te recuerdo, no había metro ni camiones, solo existen unos camiones en Toronto que son como de night shift, que pasan por la noche o muy de madrugada, pero pasan muy rara vez. O sea, es demasiado raro que lo veas pasar. Y me acuerdo que la viejita me decía, bueno, puedes agarrar el tranvía, te deja ahí y ahí agarras el camión que te baja hacia la estación de trenes. Nunca pasó. Yo decidí a caminar. Entonces me tenía que despertar a esa hora, 4:30 de la mañana, para poder llegar bien. O sea, llegaba rozando de que 5:30, hola. Y yo estaba ahí. O sea, te digo, o sea, y yo me dormía de que había momentos donde yo me dormía a las 2 de la mañana. Me despertaba a 4:30 y me iba a trabajar. ¿Sabes? O sea, de verdad yo no sé cómo azoté. Eso fue muy sorprendente para mí. Aquí tengo anotado justo que, te digo, la viejita era todo un caso. O sea, siempre estaba de mal humor, también me acuerdo. Cuando era época un poco más de COVID, ella sí era muy cuidadosa con todo. O sea, como que entraba un cliente y si entraba otro y veía que iba a entrar un tercero, le decía, no, no puedo entrar, solo se pueden 2 personas a la vez en el establecimiento. Pero les gritaba, así de que... Y la gente se iba de su mal comportamiento. Y me acuerdo que hasta en Google Reviews una vez me metí a ver y decían como todo bien, pero la señora que atiende en las mañanas es bien grosera. Me daba mucha risa eso, porque sí, era ella. Era muy grosera. O era como, ¿qué pan va a llevar? Casi que se quedaba, a ver rápido. Y era como, dude, cálmate, cálmate, Adele, chill. Estoy orgulloso de decir esto, no lo sé, pero si lo están viendo y me quieren arrestar, todo esto es inventado. Pero a veces me robaba pan. Me robaba pan, claro.
Cuando no había nadie y me quedaba yo, así de que me decía mi compañero, voy al baño, agarraba pan y me lo llevaba. Yo decía, ay, no, no me pagan lo suficiente, por lo menos me voy a quedar con cosas. Y le llevaba a mis amigos, así porque pues todavía éramos medio estudiambres. Entonces ya llegaba yo a la casa con panes y yo de, adivinen qué traje hoy, traje Smallhorns de jamón con queso. No, era demasiado. Tuve, me acuerdo que tuve una situación también. Hubo una vez que una señorita compró un cuernito, un croissant de almond. Ay, de almond, de almendra. Y llevaba pasta de almendra adentro. Pero me acuerdo que ya lo compra, se va. Tampoco los Smallhorns que vendían eran una madrecita, o sea, eran bocadillos. No era como un cuernito así de que, oh, interesante, un buen cuernito. No, era como un voilà, hagan de cuenta. Tamaño mexicano, así de que una cosita chiquitita. Y me acuerdo que regresa la señora después de haberse llevado eso y me dice, ¿de qué es esto? Y yo, de almendra. Y me dice, ¿y dónde está la almendra? Y yo, pues tiene almond paste, señorita. Y agarra y despedaza y me dice, yo no lo veo. Y despedazó el cuernito. Y me dijo, ¿me devuelves mi dinero? Y yo, ay, señora, $3 le costó el cuernito. Ya, trájeselo, aunque no tenga almond paste. Me dio mucha risa porque fue como, lo desmoronó ahí en el counter. Y yo de que, ¿qué verga? Luego hubo una vez que también, es que yo me fui de Canadá y luego como que regresé un tiempo, unos meses y me volví a meter a este trabajo, entonces como ya me conocían, entonces me contrataron muy rápido. El punto es que una vez, no sé por qué, llega un tipo y me pide un cuernito y me dice que sea de queso, porque había cuernitos de queso y cuernitos de jamón con queso. Y me decía, ¿me puedes dar uno de queso? Porque soy vegano. Y yo, claro, claro. Le doy un cuernito. Regresa y me dice, ¿me diste uno de jamón con queso? Y le dije, no, hombre, perdón, 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 ahorita te lo cambio. Me aseguro de agarrar uno de queso nada más, voy, se lo devuelvo y me dice, se va, regresa y me dice, ¿acaso esto es una broma? ¿Me diste otro de jamón con queso? Y yo, no. Le pude haber dicho, perdón, soy nuevo, pero no se me ocurrió. Y le arruiné el día, yo creo que esa persona, perdón, perdón. Yo le dije, no, si quieres te doy otra cosa. Y me dijo, no, ya. Y se fue. Y yo, bueno, fue muy triste, perdón, le arruiné el día a ese señor. Y ya, así una de las cosas que más me frustró, así que fue como una cereza en el pastel. No para que renunciara, pero sí fue como, me están explotando. O sea, el día que más me explotaron fue un... Les digo, yo trabajé durante pandemia. Entonces, esta franquicia tenía varios localidades alrededor de la ciudad, pero algunas de esas estaban como dentro de malls o dentro de plazas. Y por la pandemia todos los moles o casi todos habían cerrado, ¿no? Como que los mantuvieron muy cerrados para que no hubiera se me fue la palabra, congregación, bueno, mucha gente, se me fue la palabra. Bueno, entonces los mantuvieron cerrados por mucho tiempo. Para el 2000, no me acuerdo qué año, pero ya hubo un momento donde dijeron, ya vamos a volver a abrir los malls con su sana distancia, pero ya se va a poder volver a ir a comprar, poder volver a ir a las tiendas, porque les digo, yo creo que sí estuvieron como un año cerrados, o por lo menos bastante tiempo. Los malls estaban cerrados. En específico en Toronto hay uno que es como el más eh, representable de Toronto, porque está como en el centro de Toronto, donde hay como un mini Times Square, porque ellos son como muy de que vamos a aparecer en Nueva York. Se llama Eaton Center, entonces como que es el principal, digámoslo así. Dentro de este mall había una de sus locaciones y pues estaba cerrada. El día de la independencia de Canadá, que le dicen el Canada Day, iban a reabrir el mall, entonces muchas tiendas tenían que volver a reabrir. La gente estaba vuelta loca porque pues ya quería ir a dar la vuelta al mall porque allá se acostumbra mucho a que
los fines de semana, como que la actividad familiar es ir a comer al mall. Siempre lo veía muy extraño, como que era irse a dar la vuelta, comías en el food court y ya como que te paseabas, ¿no? Entonces, como que la gente sí ya estaba desesperada de que, danos algo. A mí me dicen, Michelle, te vamos a mandar a esa locación, porque ya no hay gente, porque mucha gente se bajó del barco, porque pues trabajaba en esa locación, dejaron de trabajar, ya ocupaban hacer algo, entonces pues renunciaban. Y yo dije, bueno, que algo malo puede pasar. No, ya llevaba ahí como varios meses, o sea, ya estaba entrenado, ya sabía varias cosas, ya no era el nuevo, digámoslo así. Y me acuerdo que había como un supervisor muy sopenco. Era muy sopenco, le faltaba que la ardilla le corriera por alguna razón. No sé, bueno, fue como nepotismo, porque era como un conocido del dueño, porque me acuerdo que ese chisme me llegó, que pues lo pusieron ahí como de gerente y era muy malo para ser gerente, no tenía el porte, así como para ayudarnos a nosotros, o ese poder así de que llamen al gerente y el ponerse en las vivas con los demás, no, como que era muy pasivo y no hablaba y muy bajito y la voz y así y no sé qué y ya y yo, bueno, a esta persona le pagan más que a mí, sí. Me mandan a esa locación con este gerente. Ah, fue horrible, fue muy traumático, porque yo dije, bueno, me acuerdo que fue divertido llegar al mall y decir trabajo aquí para que me dejaran pasar. Y ya llegamos, abrimos el lugar. Cabe recalcar que esta locación que estaba dentro del mall era 3 veces más grande que donde yo había trabajado, que era la estación de trenes. 3 veces más grande, más comida, o sea, más... Nos mandaban mucho más producto. Había mesas, pero bueno, no creo que no las ponían. El punto que había mucho más espacio porque la tienda estaba muy grande. Entonces me acuerdo que cuando llegué dije, qué wow. Bueno, en esa locación normalmente al mismo tiempo trabajaban como 4 personas porque estaba grande. Entonces mientras dos cobraban, dos atendían. En la estación de trenes con que tuvieras a dos o a veces hasta a una persona, la armabas. Porque les digo, era muy chiquita la estación de trenes. Entonces cuando me mandan a esa yo llego y digo, wow, qué grande. That's what she said. No es cierto. Y me acuerdo que este señor gerente, en vez de como haber llevado a alguien que supiera trabajar en esa locación, me llevó a mí. Y llegamos los dos y hasta me dijo, ¿sabes dónde está la luz para encender? Y yo no. Clink, clink, clink. No sabíamos cómo prender la luz del lugar. Eso fue una. Luego dos, como ninguno de los dos ahí había ido antes, no sabíamos dónde estaba que los vasos de café, que las mangas para los vasos de café, que el azúcar, que las servilletas, o sea, como que sí fue como de puta madre. Justamente ninguno de los dos está capacitado para trabajar aquí. ¿Por qué nos mandaron a los dos más inexpertos a la reapertura del mall, donde la gente iba a estar loquísima por ir al mall? En el día de Canadá, donde todavía la gente iba a estar todavía más loca porque le gustaba mucho ese día, muy patriota el día, digámoslo así. Entonces, me acuerdo que fue un caos porque estaba yo con el tipo, los dos nos estábamos volviendo locos, no podíamos, no nos dábamos abasto, o sea, de que estar atendiendo, cobrando café, no sé qué. Amigo, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo ese señor? Maldito, asqueroso, nunca se lo voy a perdonar. De repente agarra y me dice, oye, tengo que ir a la locación de la estación de tren por una cosa. ¿Te puedo dejar solo? Yo creo que sí la haces. Amigos, me dejó solo. Me dejó solo en el mall, trabajando en un lugar donde se necesita 4 gentes para que se dé abasto. Les digo, la gente estaba vuelta loca. Estaban haciendo fila afuera para esperar para comprarse su pancito.
Y lo estaba atendiendo yo solo. Y la gente era muy picky. No se comparaba a la estación de trenes porque siento que en la estación de trenes va rápido. Entonces como, me da un cuernito, vámonos. Aquí en el mall era como, me da un cuernito, pero no el que usted agarre. No, quiero el que yo señale. Entonces había muchos contratiempos. De verdad yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que llegué aquí? ¡Qué horror! Me acuerdo que hasta cobré mal una cuenta, la cobré mal. Y me acuerdo que yo estaba así de que en 5 minutos salgo, en 5 minutos salgo. Llega un minuto y llega esta persona, me cobraste mal y yo, mi turno terminó, ay, lo siento, y me fui. Ya ni me quedé a ayudar porque sí fue como, ni de loco. Paso otro minuto más en estas cuatro paredes. ¿Qué les pasa? Aparte solo me daban media hora para comer, que siento que era muy poco. De verdad, que no me pagaban, ¿verdad? Esa media hora, me descontaban esa media hora no trabajada. Que a veces me acuerdo que me la saltaba o no registraba que me iba a ir a comer porque si era como, no, mejor págamela. Fue todo un caso hasta que pues me fui y ya. Fue muy divertido, me dio de comer por varios tiempo, de que yo pudiera comprarme mis cositas, que ir al súper, más que nada porque era estudiambre. Sí fue muy... Como trabajo de chavo, fue trabajo de chavo de nuevo y fue divertido porque pues también practiqué mi inglés, o sea, todavía más poder, o sea, estar atendiendo en inglés, todas estas cosas, o sea, como que era importante, o sea. Ah, mira, otra cosa que me acuerdo de la viejita, me acuerdo que una vez había como unos pastelillos, ¿no? Que poníamos en el aparador arriba. Y una vez entró un homeless y lo agarró y se lo llevó. Así dijo, matanga, comida gratis. La viejita salió corriendo a perseguir al homeless. ¿Qué pedo? Sí fue como, viejita, justamente no nos pagan tanto como para ir a perseguir un homeless. Ya se llevó el pan. Ya que se lo lleve, o sea, ¿qué va a pasar? Ay, no, un pan. ¿Sabes? O sea, sí, la viejita estaba súper comprometida con su trabajo. Sí, era como de que, no, este es mi lugar, este es mi lugar. Luego ya pasamos a la etapa un poco más formal. Trataré de irme más rápido porque siento que con estos ya fue más, o sea, no fue, ya no era servicio al cliente, entonces ya era como más, como un poco más formal. Pero yo cuando mi último semestre de la carrera fue a hacer un servicio, como el servicio social aquí en México, hagan de cuenta. Mi internship. Y yo la hice en una casa productora que se llama, todavía existe, Fathom Film Group. Digo el nombre porque pues no me quejo. No es como que lo vayan a ver, espero. Eh, le mando saludos porque fue divertido haber trabajado ahí. Solo que había ciertas cositas que hice mi internship ahí, estuvo muy bien, muy padre. Yo ayudaba como con sus redes sociales, a diseñarles posts de como sus películas, sus premiers, hacerles cosas así. Y fue muy divertido. O sea, como que no fue tan demandante. Y me gustó. Y me acuerdo que cuando acabo mi internship, yo digo, ya acabé mi internship. Y esta persona que era como la jefa del lugar, me dice, pues si quieres quédate y te pagamos por hora. Y yo dije, a huevo. Entonces estuve ahí mucho tiempo, estuve ahí bastante, estuve como 2 años y medio con ellos ahí. O sea, el único problema es que me pagaban por hora, entonces de repente había mucho trabajo y caía buen dinero, de repente caía, una vez me acuerdo que creo que cobré una hora. O sea, sí fue muy demandante, era justo mucho de diseñar, me acuerdo que una de las primeras cosas que me hicieron hacer y que me acuerdo que me sentí muy orgulloso de haberlo hecho con mis propios conocimientos porque lo hice en mi iPad con la app de Procreate. No me acuerdo cómo se les llama, pero hagan de cuenta que cuando tú tienes un proyecto, una película, una serie que quieras como pitchear a alguna casa productora
o a algún lugar donde te den dinero para poder hacerlo, les tienes que mostrar como hagan de cuenta, un librito con la sinopsis, con los personajes, con el objetivo de la película, todo eso, como un pitch book, así le llamaría. Es que no me acuerdo si se llama así o tiene otro nombre, pero hagan de cuenta que justo uno de los proyectos ocupaba uno y me pidieron hacerlo, entonces como que me acuerdo que yo ahí diseñando y me gustó mucho, era sobre Roblox, porque estaban haciendo un documental como de los peligros de los niños usando Roblox. Y fue muy divertido, o sea, me acuerdo que la pasaba bien, hasta que de repente también eso estuvo padre porque es que tengo bien revuelto, pero les digo, yo de repente regresaba a Canadá, me regresaba a México, me regresaba a Canadá, me regresaba a México. Hubo un tiempo que estuve, fue hace, no el año pasado, el antepasado, estuve unos como 6 meses de enero a verano. Y pues seguía trabajando en este lugar y fue cuando volví a regresar a la cafetería esta de danesa. Me acuerdo como que llevaba los dos. Y ellos tenían una oficina que estaba muy cerca de donde yo vivía, entonces también fue divertido de alguna manera haber vivido una experiencia Godín en Canadá. Como que luego me pongo a pensar y cuando iba a la oficina me quedaba como, qué loco que estoy en una oficina trabajando en Canadá. O sea, como que lo pienso ahora y digo como que, no sé, o sea, mi vida es en México, pero en algún momento tuve historia en Canadá. No sé, como que se me hace muy loco pensarlo. Pero entonces yo iba mucho ahí. La jefa era muy necia, muy perfeccionista, la verdad. Como que es bueno, sí, pero luego era como que no delegaba sus cosas. Entonces, por ejemplo, yo era como parte del equipo de social media, entonces como que saben, como que no confiaba tanto o sea, no podía delegar exactamente, o sea, así de que, bueno, les voy a dejar que ustedes hagan los posts, o así, o sea, como que todo tenía que pasar por ella, como que le teníamos que mandar los diseños, que nos los aprobara ella, y era como de que no, pues nada más, o sea, te los presentamos, esta es la idea, y ya danos la confianza de poder publicar, que nosotros seamos los que mueven, justamente quería seguidores, cosas así, o sea, como que, porque ella estaba ocupada 24/7, o sea, de que llamadas, correos, juntas, la señora se mantenía ocupada, una jefasa, o sea, de que mujer independiente. Eso sí, nadie se lo quita, solo que justamente como que luego discutíamos eso mis compañeros y yo, que era como, tienes cosas mucho más importantes que estar revisando qué historia voy a publicar en Instagram, ¿sabes? Como que no era tan importante lo de nosotros de cierta manera, porque es como, tienes una junta con una casa productora para que te compren una idea de las que quieres hacer a las 3. Entonces, como mejor enfócate en esa junta, ¿no? Entonces, como que ella era muy así, como que quería ver todo, pasar por todo, aprobar todo. Entonces, como que eso llegó a ser un poco frustrante y también como que ella no entendía mucho, porque ella ya era una señora como cincuentona, no entendía las redes sociales, como que pensaba que eran muy fáciles y es como, no. Porque luego como que yo le daba propuestas así de que podemos hacer esto y hacer que, no sé, por ejemplo, una vez era como, hagan de cuenta, miércoles de películas y no sé qué, entonces lo hacía 2 semanas y decía, no, ya no lo hagas, no vale la pena. Y es como, si quieres crear comunidad, que la gente te vea, que se interese, pues obviamente necesitas hacerlo más de 2 semanas. Entonces como que muchas veces como que le proponías algo y no. El último proyecto en el que trabajé con ella fue en un canal de YouTube porque, uy, esto estuvo súper, me acuerdo. Como que esta jefa tenía una amiga que sí hizo un canal de YouTube de True Crime, donde contaba historias de crímenes. No, ni siquiera eran historias de crímenes, era, no sé de dónde sacaba el permiso o de dónde obtenía esos videos, pero como que subía a su canal de YouTube los videos que le toman como a la gente cuando los policías las están interrogando. Te digo, no tengo idea de dónde los sacaba. Y lo subí a YouTube y por el morbo y así, creció un canal de YouTube como a 10,000 suscriptores o más. De que en un mes, o sea, como que bastante rápido. Si tú te das cuenta, no es como que o sea, es muy poco probable que de la noche a la mañana puedas hacerlo así, a menos que encuentres una idea muy morbosa
o muy específica y ella encontró eso. Entonces como que mi jefa lo vio y dijo, yo también quiero eso para generar dinero de YouTube, porque su amiga ya lo estaba haciendo. Entonces dijo, ¿qué podemos hacer? Y me acuerdo que al equipo de social media con el que estaba en ese momento nos pidió ideas y creamos un canal como de datos curiosos de qué pasaría si en el mundo los dinosaurios no se hubieran extinguido. Entonces como que hacíamos un video, yo los editaba y teníamos buenas ideas y yo siento que lo como ella no tuvo paciencia, lo dejó morir muy rápido y trabajamos en ese canal como 3 meses porque había otros chicos que también estaban haciendo su internship porque ella era mucho de contratar a chavos que estaban saliendo de justo que necesitaban el internship, entonces técnicamente no les tenías que pagar. Sí te pagaban, pero no era como un sueldo, como que te daban regalías ya hasta el final de tu internship. Entonces como que trabajamos en ese lugar y digo en ese canal de YouTube que pues murió muy rápido. Era divertido, sí me interesaba, pero les digo, o sea, como mi jefa no confiaba mucho, de repente era muy de que ya hay que subir el video. Y ella no, en el minuto 5:92 se ve, hay una basurita en la pantalla. O sea, como que cosas que era como, señora, shh, confía en nosotros. O cosas que era como, bueno, si ya no lo, justamente como que la imagen se veía muy a la derecha, era como, déjala y subamos el video de que la gente en YouTube ve el video a veces nada más una vez. No es como que sea una película. No te pongas tan picky. Entonces también eso siento que lo freno mucho porque le tenías que enseñar el video, que te mandara revisiones, pero les digo, como que no eran revisiones tan cool, como que eran muy de que es que la imagen está muy a la derecha, es que la imagen no me gusta. Y era como, ya, ya. O sea, entre más contenido subamos, más flujo de personas lo van a ver. Entonces hay que hacerlo, pero los atrasaba el video por estar haciendo esas cosas y así. Ay, no, fue todo un relajo. Y me acuerdo que yo desde el trabajo me fui porque técnicamente ya no me daban trabajo. Y yo me acuerdo que traté de pedir trabajo. O sea, como que yo les dije, puedo hacer más cosas así. Y me acuerdo que la descarada, esa vez sí me molestó porque me dijo, es que no sé si puedes hacer el trabajo y si quieres que te demos cosas, no te voy a pagar, te voy a tratar como si fuera tu servicio. Y yo, mira, chido, yo también pago renta de así. O sea, como que dije, ¿por qué no confía en mí? Llevo tanto tiempo aquí que sí podría hacer este tipo de cosas. Y así, me acuerdo que una vez también estuvo bien feo porque yo estaba en la oficina ahí haciendo unas cosas y les digo, era una oficina medio chiquita. Tampoco era que fuera una casa productora muy grande, era mi jefa, otra señora, luego a veces iba una contadora, yo y otra chica que también me ayudaba a lo de social media. O sea, era muy chiquito el lugar. Y una vez estaba la contadora y estaban hablando del dinero y cosas así. Y se pusieron a casi casi decir como, yo creo que ya no vamos a contratar a los de social media. Y ya así como que hablar de mi trabajo. Y yo estaba ahí y yo de que, dude, ¿por qué no tienen esta conversación en privado o cuando no esté yo? Casi casi me pudieron haber dicho como, oye Michelle, si quieres ya vete a tu casa, no te preocupes. Y hablamos de esto, pero no, se pusieron a hablar de eso enfrente de mí. Y me acuerdo que sí volteé y les dije, oigan, ¿esto debería preocuparme o no? Porque pues casi casi me están diciendo a la cara que ya no voy a tener trabajo. Y sí fue como, damn. Y las enfrenté y luego pues ya como que seguían y así. Luego hubo otro trabajito que hice con ellas, que lo último que hice fue hacer promoción para un documental que hicieron. Y luego ya, pues les digo, era un trabajo por hora. No era como tan formal, o sea, yo no tenía un contrato, básicamente trabajaba de freelancer. Y pues ya, o sea, acabó ese proyecto. Y yo ya había encontrado otro trabajo que fue el último el que tuve. Y ya, pues ya me dejaron de dar horas y pues ya, o sea, como que lo dejé. Fue divertido, te digo, como experimentar la vida de Budín en Canadá y así, pero sí, pues nunca va a ser perfecto el lugar donde trabaje. Siempre va a haber un pequeño tema o cosas así. Entonces tampoco es como que me queje. Agradecido estoy, sí, porque viví experiencias, te digo.
pues iba a la oficina. De repente me tocó días donde trabajaba, donde filmaban parte de un documental, me tocó también ir a ayudar, entonces eso me gusta y pues lo estaba haciendo en Canadá, entonces como que era divertido poder haber dicho, yo viví esa experiencia allá. El último trabajo que tuve, que fue este que me despidieron, fue editor de video para una empresa de, no voy a decir el nombre esta vez, pero era de bienes raíces. Esta empresa le editaba videos a personas que vendían casas en Estados Unidos. Es muy específico. Yo soy feliz, o sea, si pudiera encontrar otro trabajo por el estilo, me encantaría porque es básicamente editar videos de YouTube, TikTok, si se me da bien, entonces como que no me molesta. Lo único feo de este trabajo, no lo único, había muchas cosas, pero hagan de cuenta que la paga era como un trabajo de medio tiempo para, o sea, me pagaban como si fuera medio tiempo para lo que yo trabajaba, que era básicamente tiempo completo, porque era muy, muy demandante de repente. Porque a mí me daban clientes y ellos me decían, necesito que edites este video. Y ya lo editaba. Y había clientes que era como, puedes cambiarle aquí y acá. Y era como, claro. Te daban un estilo para cada persona, ¿no? Como que un mood board. Tú sabías cómo editar. Como que si tenían algo muy en específico te lo decían o así, ¿no? Entonces como que todo iba bien, bastante bien. Ahí estuve un año. Había clientes más difíciles que otros. Hubo unos que nunca pude soportar, que eran una pareja, así literalmente estoy seguro que ellos eran de los que usan gorra roja en Estados Unidos, ya sabes a lo que me refiero, rednecks, o sea, que si me los encontrara en la calle seguro me odiarían por ser latino, ¿sabes? Y ya tenían ahí sus videos y así, pero filmaban horas de video. Eh, Querían casi casi un video a la semana, pero sus videos eran de que te mando una hora de footage. Y amigos, editar videos de YouTube, dependiendo de qué tan largos, sí son difíciles. Para que queden bien bonitos y correctamente editados, te llevas un rato. No es como que, lo sacas ahorita. No, 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 no. O sea, si le... Es que es eso, si le das tiempo, se va a ver la calidad, ¿sabes? Entonces, me enoja porque me acuerdo que hubo una vez donde me dejaron editar un video de que tenían como un Airbnb, lo estaban enseñando y así, y yo tenía un supervisor, hijo de su madre, ¿cómo lo odié? Que me hablaba como pendejo, literalmente. Me llegó a decir así como que me daba revisiones, pero en vez de decirme, cambia esto y esto y esto, como que me quería dar una cátedra, ¿sabes? Como de esas personas que saben que sabes más que tú, que saben más que tú y como que te lo quieren hacer saber. Entonces como que de repente me decía, a ver, ¿y qué hace un editor? Y yo, editar. Y él, no, cuenta historias. Y yo, señor, no mames, estoy editando un video de YouTube, no una película que va a ir para el Oscar. Es lo mismo, como que los adultos siento que piensan, se toman muy en serio los videos de YouTube, que sí, les tienes que poner esfuerzo, pero uno, o la gente se va a distraer o no lo va a terminar de ver y así, entonces como que la calidad sí la tienes que poner, pero tampoco tienes que fijarte en, es que en el minuto 1:23, me vale madres. Y luego estos señores me mandaban videos así, horriblemente así, de que les daba por filmar afuera de sus casas y de que no me acuerdo si era con su micrófono o no, pero de repente sí de que se ponían a grabar atrás, digo, enfrente de, no sé, un parque con niños jugando. Entonces era como el audio pésimo, porque se escuchaban los gritos de los niños jugando y se quejaban de que, ay, es que el audio está pésimo. Y yo, pues sí, el audio está pésimo porque lo grabaste en el peor lugar del mundo. O luego como de que se ponían al lado de una highway así con un buen de coches y se escuchaba... Y yo era como, ¿cómo quieres que...? No soy mago. O sea, también tú como persona que está haciendo el video, me lo tienes que dar correctamente porque si no, no te lo voy a poder editar. Y justamente o grabas en tu casa donde no hay ruido o te compras un micrófono que esté poca madre para que no se escuche nada o no te pones a grabar enfrente de un lugar ruidoso. O sea, piensa un poco.
usa tu cerebro, para eso está allá dentro de tu cabeza. ¿Cómo me enojaba? Porque se quejaban mucho así de que, no, es que se ve, pero fuiste tú quien me lo mandó así, fuiste tú. Sí me enoja recordarlo, porque estos clientes, les digo, me mandaban videos larguísimos y luego, ¿saben qué? Así de que se ponían a hablar y en vez de ponerse a hablar hacia la cámara, se ponían a leer su guión. Entonces, si me mandaban un video de 10 minutos donde ellos están viendo el guión, yo no podía poner ningún pedazo de ellos hablando, porque ya saben, no sé, así de que, hola, eso yo. No, como estaban volteando a ver el papel, tenía que buscar 10 minutos de B-rolls, imágenes, videos que pudieran tapar 10 minutos de contenido. Entonces eso era muy tardado, porque aparte querían que fuera dinámico. Entonces como para estar editando un video que a cada rato tengo que estar haciendo eso, me tardaba un buen. Y estos señores lo querían de que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Y yo, esa fue una muy mala época, me acuerdo, con ellos. Y yo creo que puedes notar que me estresaba mucho, porque si era como, había muchos problemas que pensaban que los editores lo íbamos a arreglar, pero es como, no, soy un editor, no soy un mago, repito. Y luego no solo era un cliente, de repente eran dos, tres, entonces como que era como, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? O sea, también, o sea, o edito bien un video o te mando los otros 5 videos que me acabas de poner. Entonces como que también era, les digo, era como muy explotador y luego también era todo en línea. Todas estas personas como jefes de la empresa eran del extranjero, entonces todo era en inglés. Pero la mayoría, o creo que todos los editores, o había mucha gente latina, que yo siento que también se aprovechaban de eso, que lamentablemente, o sea, como que la crisis laboral y así, era como pues ni modo, me lo aviento. Y trabajábamos muchos ahí, pero les digo que era mucho estrés, mucho trabajo para que me pagaran tan poquito, porque era muy poquito, les digo. Si hubiera sido y me hubieran dicho ellos, no, medio tiempo, ah, bueno, estoy trabajando medio tiempo, está bien ese pago por medio tiempo, pero luego eran horas y horas de trabajo que pues no se compensaban, la verdad, la verdad, la verdad. También una vez hubo un verano que me fui a Canadá y yo podía, eso lo agradezco porque era un trabajo remoto, pero podía trabajar, ¿no? Donde estuviera. Me... Se tardaron en pagarme un mes, me pagaban cada mes, no era cada quincena. Se tardaron un mes en pagarme. Y yo a cada rato les decía, oigan, mi dinero, oigan, mi dinero, oigan, mi dinero. Y de repente dije, ya no les voy a mandar el trabajo porque no me están pagando. Y hasta que le dije a una supervisora y me dijo, no manches que no te han pagado. Y hasta que ella me ayudó. Y ellos nunca me dieron una solución buena. O sea, era como, ay, pues descarga esta aplicación para ver si te podemos pagar por ahí. Y yo de como, te he estado preguntando esto desde hace 2 semanas y apenas me das esta respuesta. O sea, me acuerdo que ahí los super odié porque sí fue como, ¿qué te pasa? O sea, también respeta mi trabajo como yo respeto el tuyo, ¿no? O sea, págame. Y luego todo se vino abajo porque, o sea, fue muy raro. Me acuerdo que en Navidad me dieron un bono de $50. Qué mamada, perdón. Pero por ser una persona muy proactiva, me acuerdo, como que muy rápida en resolver problemas. Así me coronaron en Navidad. Y yo creo que mi problema antes de que me despidieran, porque me despidieron, fue que yo ya no me quedaba callado. Entonces, por ejemplo, había a veces que me mandaban editar un video, yo lo editaba, lo mandaba de regreso y me pedían correcciones como muy imposibles. Por ejemplo, la última, me acuerdo mucho. Una clienta grabó con pantalla verde, pero no grabó completamente con pantalla verde detrás de ella, entonces no, o sea, sí, has editado pantalla verde, como que tienes que tener todo tu background verde para poderte poner algo atrás. Si se ve algo, si hay un florero, si hay una silla atrás de ti y también lo verde, se va a ver la silla. O sea, tienes que pensar antes de grabar, compañera, porque eso también me chocaba. Había muchos errores que luego yo les decía, le podríamos decir al cliente que haga esto, porque a mí me cuesta cuando edito. Entonces, si ellos me lo mandan ya bien hecho desde que me mandan su footage, me va a costar menos trabajo y te lo voy a enviar más rápido. Pero como que les daba miedo hablar con el cliente, como que le tenían mucho miedo y era como, no, si se lo dices bien, le hablas bien,
todo bien resuelto. A ella le pudieron haber dicho, la próxima vez que grabes con pantalla verde, asegúrate de que solo se vea tu cara y tu cuerpo. Lo que quieres que salga, pero si pones la pantalla verde y la mitad de tu cuarto se ve, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces yo en CapCut afortunadamente se podía quitar a la persona, ¿no? Pero se veía medio raro. Entonces me mandaron a decir, ay, no, se ve medio raro, ¿lo puedes arreglar? Y yo les dije, es que si la clienta nos hubiera mandado bien el video desde el principio, esto no hubiera pasado. Pero no sé si se puede arreglar porque no me da. No me da. Y ya como que les ponía un alto, porque de repente sí era como, es que esta parte está horrible, no sé qué. Y varias cosas eran ese tipo de cosas. Es como, si hablaras con el cliente, todo estaría mejor. Todo estaría mejor. Le podríamos hacer lo que quisiera. Solo dile ese tipo de comentarios. No creo que se enojen porque ellos están pagando por algo y tú les estás dando retroalimentación. Les estás dando un consejo justamente para que se vean mejor sus videos. Porque los clientes no muchos sabían cómo grabar y así. O sea, no. Y hubo varias así, lo mismo que yo creo que a ellos dijeron como, no, este chico ya nos está dando problemas y me sacaron. Yo voy a decir que esa fue la razón, porque fue cuando les empecé a dar muchos comentarios así. No era por flojo, era porque justamente era como, habla con el cliente, porque luego también, por ejemplo, había al final un cliente que quería videos editados súper rápido, pero justamente me mandaban videos de que tenía que cortar 50 minutos de video y era como, dude. O sea, si te equivocas a cada rato, o sea, está bien, pero no esperes a que te tenga un video rápido si tú me mandas una hora de footage. Voy a tener que ver una hora y eso te toma tiempo para que esté bien, que yo cheque que corte bien como todos esos respiros, de que o las pausas, o si te equivocabas, tenía que regresar, bien, ver bien que estabas diciendo bien tu guión, o sea, como que había muchas cosas que era como, si le podemos decir al cliente que no sé, se ponga, por ejemplo, a muchos yo les decía que en vez de que voltearan abajo a leer el guión y dijeran palabritas, que se pusieran un apuntador porque existen aplicaciones donde te ponen el prompter, donde van pasando las letras y ya, rápido. Pero a la compañía como que no le gustaba tocar a los clientes y era muy complicada. Y me corrieron, al final, un día despierto, me mandan una carta diciendo que mis servicios ya no son requeridos y que me vaya muy bien. Y ahí me despidieron. Y yo dije, perro. Y luego me sacaron del Slack y de otras aplicaciones que tenía pues de eso, del trabajo. Y sí fue como, dude, ¿qué pedo? O sea, no, horrible. Por eso les digo que ahorita siento que estoy más tranquilo y en paz. Porque el trabajo ya me estaba causando, si era mucho estrés, les digo que era como, y me pagan tan poquito. Qué horror, de verdad. Pero bueno, hoy sí ya no va a haber chismes de la farándula, porque ya hablé demasiado. Quería dejar documentado todo mi experiencia laboral en la vida. Qué bien se siente sacarlo. Les digo, sí necesitaba hablar un poco porque estaba medio ansioso y así. Espero que lo hayas disfrutado, que te hayas echado un buen chisme de mis historias y story times laborales. Si tú tienes alguna, por favor, déjamelo. Eh, gracias por escuchar y por pasar un rato conmigo. Eso siempre te lo agradezco. Ya sabes que aquí esto fue El Joven es Noche. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Espero que te encuentres bien. Tú sí, por favor, encuéntrate bien. Duerme bien. Descansa, toma agua y nos vemos, ¿ok? Adiós.